¿Alguna vez has visto a una simple empleada descubrir un secreto tan oscuro que podría destruir por completo la vida de un magnate poderoso? Porque te advierto algo desde ya. Esta no es una historia común, y mucho menos una que termina como imaginas. De hecho, si te dijera que una mujer humilde fue la única capaz de ver la traición que todos ignoraban, quizá no lo creerías. Pero fue exactamente así. Nadie en aquella mansión imaginó que detrás de sonrisas elegantes y abrazos falsos se escondía un engaño imperdonable, tan bien planeado que habría arrebatado una fortuna entera y también un corazón. Nadie, excepto ella, la mujer más invisible de la casa, la que todos pasaban por alto, la que llevaba años luchando en silencio, cargando con una dignidad herida que jamás permitió que la vida la quebrara. Y lo más sorprendente es esto: cuando ella escuchó la verdad devastadora detrás de una puerta entreabierta, no huyó, no miró hacia otro lado, no se vendió por dinero, hizo algo que nadie habría esperado. Arriesgó todo para salvar al hombre que ni siquiera sabía que estaba en peligro. Pero aquí viene la pregunta que verdaderamente te va a atrapar. ¿Por qué ella decidió protegerlo, incluso cuando el magnate jamás le había dado una razón para hacerlo? ¿Fue justicia, coraje o algo mucho más profundo? Y si crees que ya entendiste el enredo, espera, porque esta historia tiene un giro que te va a descolocar por completo. Un giro que demuestra que a veces el amor no nace del romance, sino del dolor compartido, de la traición y de una verdad que derrumba hasta al hombre más fuerte. Quédate hasta el final, porque nada en esta historia es lo que parece. Y te prometo una cosa: lo que ella decidió hacer cambió absolutamente todo. Antes de empezar, si te gustan historias intensas, profundas y llenas de emoción, sígueme y dale me gusta a este video. Así no te pierdes ninguna de las próximas. En una noche que parecía igual a todas, la empleada humilde caminaba por el pasillo de mármol con ese paso silencioso que solo tienen quienes han aprendido a sobrevivir entre mundos opuestos. No imaginaba que estaba a segundos de presenciar una traición inesperada capaz de derrumbar el legado familiar del magnate poderoso. Mientras avanzaba, percibía algo raro en el ambiente, como si un secreto oculto estuviera suspendido en el aire, esperando ser descubierto. Sus manos temblaban sin que ella lo notara, un presentimiento que rozaba la piel como una advertencia ancestral. Aquella dignidad herida que cargaba desde niña vibraba ante el peligro. Y aunque siempre mantuvo su fuerza interior intacta, esa noche algo profundo la llamó a prestar atención. Ella aún no sabía que ese pequeño gesto sería el inicio de un giro del destino que no tendría marcha atrás. La mansión donde trabajaba no era solo un lugar enorme, lleno de cortinas pesadas y cuadros antiguos. Era también un escenario de abuso de poder disfrazado de elegancia. El magnate poderoso, dueño de una doble vida que pocos imaginaban, caminaba por esos corredores con la mirada cansada, como si cargara un peso invisible que nadie más veía. Su orgullo herido, forjado a lo largo de décadas de decisiones que cambian vidas, lo mantenía rígido por fuera, aunque por dentro vivía una caída emocional silenciosa y constante. La empleada humilde lo veía desde su esquina silenciosa y entendía su lucha mejor que cualquiera. Ella sabía leer lo que otros ignoraban. La verdad que lo derrumba estaba más cerca de emerger. Y sería ella, una mujer trabajadora de corazón noble, quien presenciaría esa revelación impactante. A veces, la vida nos coloca justo en el centro de historias que no pedimos. Así le ocurrió a esta mujer trabajadora, acostumbrada a la injusticia evidente y al sacrificio silencioso que la vida le exigió desde siempre. Cada mañana llegaba antes del amanecer, limpiaba lo que otros rompían y cuidaba lo que nadie valoraba. Pero lo más curioso era cómo, sin pretenderlo, había desarrollado un vínculo inesperado con el magnate.
No un vínculo de palabras, sino de microgestos. El café servido justo a tiempo, la manta dejada en el sillón cuando él trabajaba hasta tarde, la mirada que notaba su agotamiento cuando nadie más lo hacía. Era como si ambos compartieran una herida que marca, aunque vivieran en mundos opuestos. Y sin saberlo, ese lazo sería clave para enfrentar el descubrimiento inesperado que estaba por estallar. El magnate, aunque dueño de un imperio, estaba atrapado en un conflicto emocional que devoraba su paz. Su familia humilde de origen lo había enseñado a luchar, pero los años en la cima lo convirtieron en alguien que debía ocultar emociones para sobrevivir. La doble vida del magnate nació como un mecanismo de defensa, una forma de ocultar su vulnerabilidad para no mostrar la herida que marca su pasado. A veces, en la soledad de su despacho, pensaba en cómo todo su poder y desigualdad no habían logrado llenar el vacío que llevaba dentro. En silencio, intuía que una verdad devastadora rondaba su vida, pero nunca imaginó que sería precisamente aquella empleada, con su amor silencioso por la verdad, quien descubriría el secreto oculto que cambiaría todo. Ella, por su parte, había aprendido a observar, no por curiosidad, sino por sobrevivencia. En casas grandes, los pequeños detalles revelan grandes verdades. Una luz encendida cuando no debería estarlo, un susurro detrás de una puerta entreabierta, un gesto incómodo entre dos personas. Así, la empleada humilde desarrolló una especie de radar interno. Podía sentir la tensión profunda antes de que se pronunciara una sola palabra. Y esa noche, mientras caminaba por el pasillo y escuchaba voces quebradas por la rabia, supo que algo grave ocurría. La lucha silenciosa que había en ese hogar estaba a punto de romperse. Ese fue el momento en que su fuerza interior le dijo, «Escucha». Y escucharla llevaría a un punto sin retorno. A veces pensamos que una traición inesperada solo destruye a quien la sufre, pero también transforma a quien la presencia. Eso estaba a punto de pasarle a ella. Mientras avanzaba, recordó un consejo que una vecina mayor solía darle cuando niña. Cuando el corazón te hable, no lo ignores. Y esa frase, que parecía simple, ahora resonaba con una intensidad que la obligaba a actuar. Su corazón noble, acostumbrado a servir sin ser visto, sabía que un descubrimiento inesperado podía cambiar el rumbo de toda una vida, el del magnate y el suyo propio. Porque cuando la verdad devastadora salga a la luz, las consecuencias inevitables no dejarán a nadie intacto. El magnate poderoso estaba en el despacho, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Revisaba documentos con la mirada perdida, sin imaginar que el engaño imperdonable estaba ocurriendo justo bajo su techo. Desde afuera, cualquiera pensaría que él dominaba todo, pero en realidad estaba más vulnerable que nunca. Su caída emocional era evidente para quien supiera mirar, y la empleada humilde lo percibía como si pudiera leer su alma. Ese vínculo inesperado que se había formado entre ellos en silencio sería lo único capaz de sostenerlo cuando la revelación impactante lo golpeara como un terremoto emocional. Pero aún no estábamos allí. Aún faltaban segundos para que el golpe del destino abriera la herida que marca. Ella se acercó a la puerta del despacho con cautela, respirando despacio, atrapada en esa mezcla de miedo y valentía que aparece cuando uno intuye que la vida está por cambiar. Pensó en su propia familia humilde, en cómo había crecido viendo injusticias que nadie enfrentaba, y recordó la promesa que se hizo de niña. Si algún día veo una injusticia evidente, no miraré para otro lado. Ese acto de valentía silenciosa, sembrado años atrás, floreció justo en ese instante, porque un secreto oculto estaba por desbordarse, una verdad devastadora que revelaría una doble vida que nadie imaginaba. Y aunque ella no quería ser parte de esa historia, la vida ya la había elegido. Cuando su mano tocó la madera fría de la puerta, sintió un límite emocional. Si abría,
Ya no habría vuelta atrás. Pensó en el magnate poderoso, en su orgullo herido, en su legado familiar corroído por el engaño imperdonable. Y pensó en sí misma, en su lucha silenciosa, en su dignidad herida tantas veces. Comprendió que lo que estaba por escuchar podría cambiar no solo su día, sino su destino entero. Era un momento de confrontación consigo misma, con su miedo y con su fuerza interior, y aunque aún no sabía qué iba a encontrar, se preparó para enfrentar lo inevitable, porque las decisiones que cambian vidas empiezan justo así, con una mujer trabajadora escuchando un susurro que no estaba destinado para ella, pero que transformará absolutamente todo. La rutina en aquella mansión era una coreografía perfecta de silencios, pasos medidos y miradas que se evitaban. La empleada humilde se movía entre los salones con una precisión que solo quien conoce la lucha silenciosa entiende. Cada objeto tenía un lugar exacto. Cada gesto debía ser discreto para no provocar el abuso de poder que siempre rondaba los hogares donde el dinero manda. Ella conocía cada rincón del lugar, pero también conocía el corazón noble del magnate poderoso, un hombre que, aunque vivía rodeado de lujos, cargaba una herida que marca desde su juventud. Ese mundo de poder y desigualdad parecía consumirlo poco a poco, aunque nadie más lo notaba. Y mientras la casa respiraba su rutina, un vínculo inesperado comenzaba a crecer entre dos personas que jamás habrían imaginado cruzar destinos. Por las mañanas, la mujer trabajadora dejaba el desayuno en la mesa del magnate sin pronunciar palabra. A veces, él ni siquiera levantaba la vista, atrapado en esa doble vida del magnate que lo obligaba a esconder la caída emocional que lo perseguía. Pero ella veía más allá de su silencio. Notaba cómo sus manos temblaban levemente al sostener la taza, cómo su mirada evitaba los retratos familiares que representaban un legado familiar que ya no le pertenecía. Esa injusticia evidente la tocaba profundamente porque ella había visto a demasiada gente sufrir por cargar con verdades devastadoras que nunca podían decir en voz alta. Algo dentro de ella reconocía ese dolor, como si ambos compartieran un secreto oculto sin siquiera hablarlo. Algunas tardes, él llegaba a casa agotado, con el ceño fruncido por una traición inesperada que aún no había descubierto, pero que sus instintos ya presentían. La empleada, sin entrometerse, dejaba un vaso de agua cerca de él o abría una ventana para que entrara aire fresco. Eran actos pequeños, casi invisibles, pero él, en su silencio, los percibía como un acto de bondad que suavizaba su tensión profunda. Era extraño. En una mansión llena de excesos, el gesto más valioso venía de la persona considerada menos importante. Y aunque ninguno lo decía, ese intercambio cotidiano plantaba la semilla de una conexión emocional que pronto sería puesta a prueba de formas inesperadas. Había días en que la empleada lo encontraba sentado en el estudio, mirando documentos con una expresión que combinaba orgullo herido y agotamiento. Ella sabía que los poderosos también sufren, que tras un gesto firme puede esconderse un alma rota. Por eso jamás lo juzgaba. Sabía que todos cargan su propia lucha silenciosa, aunque algunas se disfracen de riqueza. A veces pensaba en cómo la vida une a personas de mundos opuestos con hilos invisibles que nadie entiende, pero que están ahí, tensos, latiendo. Y ella sentía ese hilo cada vez más fuerte, como si algo dentro de él necesitara a alguien que lo viera de verdad. Una vez, mientras limpiaba la biblioteca, encontró un libro caído en el suelo. Era uno que él leía cuando buscaba calma, lleno de pensamientos subrayados sobre decisiones que cambian vidas. Ella lo tomó con cuidado, leyendo una frase que hablaba de cómo el destino puede golpear de forma brutal justo cuando creemos estar seguros. Aquello la conmovió. Él también siente miedo, pensó. Dejó el libro en su lugar sin hacer ruido.
sabiendo que respetar los espacios emocionales del otro es una forma profunda de lealtad puesta a prueba. Y aunque nadie lo sabía, esas pequeñas observaciones construían una intimidad que aún no alcanzaban a comprender. En ocasiones, la empleada veía cómo él revisaba su celular con el entrecejo fruncido, como si intuyera un peligro. No sabía aún del engaño imperdonable que crecía en las sombras, pero sí percibía un peso extraño, casi como si una verdad devastadora lo persiguiera sin darle tregua. Cada gesto de él, cada suspiro contenido, reforzaba esa sensación de que algo no estaba bien, y sin querer involucrarse, ella comenzaba a preocuparse, no por su trabajo, sino por él. Porque cuando un corazón noble siente un vínculo inesperado, incluso un pequeño cambio en el ambiente se vuelve un mensaje silencioso que no puede ignorar. El magnate, por su parte, empezaba a notar la presencia de ella de una manera diferente. No como una empleada, sino como una mujer trabajadora que lo observaba con una mezcla de respeto y humanidad que nadie más le ofrecía. Se sorprendía encontrando calma en su forma de caminar, en su tono suave, en cómo lograba ordenar el caos que su vida interior tenía. Era como si aquella mujer tan distinta a su entorno hubiera sido enviada para sostenerlo cuando la tormenta emocional estallara. Y aunque ni él ni ella entendían esa tensión profunda que crecía en medio de lo cotidiano, ambos sabían que algo estaba cambiando. Un día, mientras organizaba la mesa del comedor, la empleada escuchó al magnate suspirar de forma pesada, como intentando expulsar un dolor acumulado durante años. Ella no se acercó, no preguntó, no interrumpió, solo dejó cerca un pañuelo limpio, sin decir nada. Ese gesto, aparentemente mínimo, desarmó una parte de él. Nadie en su vida mostraba cuidado sin esperar algo a cambio. Ese acto de bondad sin recompensa tocó una herida que marca, una de esas que uno esconde para no parecer débil. Y sin saberlo, ella se convirtió en un refugio silencioso que lo sostenía en los días más duros. La rutina continuaba, pero ya no era igual. Cada día traía consigo una tensión emocional más intensa, una especie de electricidad que los rodeaba cuando coincidían en una misma habitación. No era romántico aún, ni siquiera cercano a eso. Era más sutil, más profundo. Era el reconocimiento de dos almas cansadas que se encontraban en medio del ruido del mundo. Ella empezaba a notar que él buscaba su mirada sin querer admitirlo, como si necesitara comprobar que no estaba solo. Y él, por primera vez en muchos años, encontraba paz al ver que alguien lo veía por lo que era, no por lo que tenía. La mansión entera parecía sostener la respiración, como si el golpe del destino estuviera a punto de caer sobre todos sin previo aviso. Lo que ninguno sabía era que ese hilo invisible que los unía sería la única cuerda firme cuando la verdad devastadora saliera a la luz. Y aunque por ahora la rutina seguía igual, algo dentro de ambos comenzaba a despertar, preparándose para un descubrimiento inesperado que rompería su mundo de formas que ninguno podía imaginar. Había días en que la casa parecía respirar de un modo extraño, como si paredes y pasillos supieran algo que los habitantes aún no habían descubierto. La empleada humilde notaba esos cambios pequeños, una puerta cerrada con más fuerza de la habitual, un susurro extraño viniendo del estudio, o el sonido sutil de un mensaje recibido seguido por un silencio incómodo. Su intuición, moldeada por años de lucha silenciosa y observación cuidadosa, le decía que algo no cuadraba, y aunque su dignidad herida siempre le pedía mantenerse al margen, su corazón noble percibía una tensión profunda que no podía ignorar. A veces, los primeros avisos de una traición inesperada vienen disfrazados de pequeños detalles que casi nadie ve. Una tarde, encontró en la cocina un teléfono olvidado encima del mármol, vibrando sin descanso. Era el de la esposa del magnate poderoso. La pantalla se iluminaba con insistencia, mostrando el nombre de un número guardado sin foto, acompañado de un mensaje que decía: «Tenemos que hablar del plan».
Ese texto, aparentemente simple, llevaba consigo un peso peligroso. Ella no quiso leer más, no por falta de curiosidad, sino por respeto, pero algo dentro de ella reconoció ese tipo de mensaje, la antesala de un engaño imperdonable que podría destruir a cualquiera. Lo dejó donde estaba, respiró hondo y siguió trabajando, aunque la inquietud ya se había instalado en su pecho. Otro día, mientras limpiaba el despacho, vio documentos fuera de lugar, como si alguien los hubiera revisado con prisa o nerviosismo. Había hojas arrugadas, una carpeta semiabierta y un contrato marcado con un resaltador. Lo extraño era que el magnate jamás dejaba papeles fuera de orden. Esa decisión que cambia vidas que estaba tomando o alguien tomando a su nombre tenía un olor fuerte a ataque silencioso. Ella no sabía interpretarlo del todo, pero sí sentía que ese descubrimiento inesperado estaba relacionado con una verdad devastadora que alguien intentaba ocultar desesperadamente. A veces, la traición empieza en el caos que deja a quien actúa con culpa. Hubo también un momento en el que, al cruzarse con la esposa del magnate, sintió una mirada distinta. Ya no era la mirada altiva de siempre, era nerviosa, inquieta, casi agresiva. La empleada humilde knew esa expresión, la de quien esconde un secreto oculto y teme que alguien lo descubra. Aquella mujer le preguntó, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, si había visto algo raro últimamente. La forma en que lo dijo encendió todas las alarmas en la mente de la empleada. A veces, quienes traicionan temen más a los silenciosos que a los que gritan, y los silenciosos, como ella, suelen ver demasiado. Una noche, al pasar cerca del estudio, escuchó una conversación entre la esposa y un hombre cuya voz desconocía. No alcanzó a oír todo, pero las palabras herencia, control total y nadie puede enterarse retumbaron en el pasillo con una fuerza helada. Su corazón noble se tensó y sintió un límite emocional difícil de manejar. Era claro que algo oscuro estaba en marcha, algo que iba más allá de discusiones de pareja. Era un acto calculado, frío, una traición inesperada que podría destruir al magnate poderoso de formas irreparables. Ella retrocedió sin hacer ruido, pero sabía que ya no podía desoír lo que había escuchado. Desde ese día empezó a notar cambios en la actitud del magnate. Estaba más distraído. Revisaba documentos 2 y 3 veces como si desconfiara de su propia percepción y recibía llamadas que terminaban con un gesto de frustración profunda. Era como si su alma sintiera, antes que su mente, que una verdad devastadora se acercaba. Y aunque él no hablaba de sus preocupaciones, su caída emocional era evidente para quienes observan con el corazón. La empleada lo veía perder brillo, fuerza, calma, y ese vínculo inesperado que habían compartido en silencio empezaba a transformarse en una preocupación real por su bienestar. Ella, aún estando en mundos opuestos al suyo, sabía que cuando la vida comienza a mostrar señales, ignorarlas solo empeora todo. Recordaba situaciones de su propia familia humilde, donde las traiciones empezaron igual. Pequeños cambios en la rutina, miradas esquivas, susurros en horas en que todos deberían dormir. La injusticia evidente siempre comienza como una sombra pequeña, apenas perceptible, y quien ha vivido abuso de poder reconoce esas sombras a kilómetros de distancia. Por eso, aunque ella intentaba mantenerse en su rol de empleada, la fuerza interior que siempre la había guiado empezó a empujarla hacia la verdad. En algunas tardes, mientras ella limpiaba la terraza, veía a la esposa caminar de un lado a otro, hablando por teléfono, murmurando frases cortas como «no podemos fallar» o «él no sospecha nada». Cada vez que la empleada escuchaba algo así, un escalofrío le recorría la columna. No quería imaginar lo que estaban tramando, pero era evidente que no se trataba de una discusión familiar común.
Había planificación, manipulación, incluso un sacrificio silencioso que alguien pretendía imponerle al magnate sin que él lo supiera. El acto de bondad que ella había desarrollado hacia él la hacía más sensible a esos detalles porque sabía que detrás de cada mentira siempre se oculta una herida que marca. La tensión profunda seguía aumentando y ella se encontraba atrapada en un dilema moral. ¿Debería hablar, advertirle, protegerlo? ¿O mantenerse al margen para no cruzar el límite emocional de su posición? No quería equivocarse, ni exagerar, ni parecer que buscaba meterse donde no debía. Pero una verdad devastadora pesa incluso cuando aún no se ha revelado. La carga emocional de lo que intuía comenzaba a afectar sus noches. Dormía poco, pensando en lo que había visto, escuchado, sentido. Algo dentro de ella sabía que la vida estaba por cambiar, que un momento de confrontación se acercaba con rapidez, y aunque aún no lo entendía del todo, presentía que su papel en esa historia sería mucho más grande de lo que imaginaba. Lo que aún no sabía era que el siguiente paso en esta serie de señales no sería un susurro, ni un gesto, ni una mirada sospechosa, sino algo tan claro, tan directo, tan imposible de ignorar, que la empujaría sin remedio al corazón mismo de la traición inesperada. Aquella noche, cuando la mansión parecía dormir bajo un silencio pesado, la empleada humilde escuchó un sonido extraño que no coincidía con la calma habitual del pasillo. Era una voz quebrada, urgente, casi desesperada. Su corazón noble se aceleró, presintiendo que estaba a segundos de un descubrimiento inesperado capaz de desgarrar por completo el destino de esa casa. Caminó despacio, conteniendo la respiración, guiada por esa fuerza interior que aparece cuando sabemos que algo decisivo está a punto de ocurrir, y aunque quiso convencerse de que no debía involucrarse, una parte profunda de ella entendía que ya no podía retroceder. Cuando la vida te coloca frente a una verdad devastadora, ignorarla se vuelve imposible. Se detuvo frente a la puerta entreabierta del despacho, donde una tenue luz escapaba como un secreto oculto intentando escapar de la oscuridad. Las voces eran claras ahora, la esposa del magnate poderoso y un hombre que hablaba con un tono frío y calculador. Ella escuchó palabras que helaron su sangre. Lo dejaremos sin nada. Él firmará sin darse cuenta. El golpe del destino perfecto. Cada frase era como un golpe directo a su dignidad herida, porque sabía lo que significaba ser víctima de un engaño imperdonable. Sus manos sudaban, su respiración se volvió corta y sintió un límite emocional que casi la obligó a alejarse. Pero la verdad que lo derrumba estaba allí, tan nítida como el filo de un cuchillo. La esposa hablaba con una frialdad que revelaba una doble vida que nadie imaginaba. Mencionaba cuentas ocultas, documentos falsificados, movimientos legales preparados con precisión quirúrgica. Era claro que buscaban arrebatarle todo al magnate, su legado familiar, sus empresas, incluso su tranquilidad emocional. Una traición inesperada, pensó la empleada, incapaz de procesar que alguien pudiera planear algo tan cruel. Y sin embargo, allí estaba, viva, evidente, retumbando en las paredes. Su lucha silenciosa contra la injusticia evidente se activó como un resorte, y algo dentro de ella le dijo que no podía mirar para otro lado. No esta vez, no con alguien que no merecía ese final. El hombre desconocido mencionó entonces un documento específico, un poder notarial que haría que el magnate firmara algo sin saber lo que realmente contenía. La esposa respondió con un suspiro triunfal diciendo: «Él confía en mí. Ni siquiera revisará los detalles». Esa frase, tan simple y brutal, hizo que la empleada sintiera un nudo en la garganta. Conocía esa sensación, la de confiar en alguien que usa tu confianza como arma. Recordó momentos de su propia vida, situaciones donde la traicionaron personas que juraban protegerla.
y en ese instante entendió que el magnate estaba a punto de vivir ese mismo dolor. Una verdad devastadora capaz de destruir a cualquiera. Intentó retroceder, pero un sonido la detuvo. El ruido de papeles siendo rasgados. Ella se inclinó un poco más y vio a través de la rendija cómo la esposa rompía documentos originales para reemplazarlos por versiones manipuladas. Ese acto de valentía cruel, ese abuso de poder tan frío, la dejó paralizada. Era demasiado. Ya no había duda. Estaban destruyendo al magnate en silencio, sin remordimiento alguno. Y aunque no era su familia, ni su mundo, ni su responsabilidad, ella sintió una tensión profunda recorrerle el cuerpo, como si fuera ella misma quien estuviera siendo traicionada. A veces, el dolor ajeno se siente como propio cuando se tiene un corazón noble. De pronto, un estornudo involuntario escapó de la empleada. Fue mínimo, suave, casi imperceptible, pero suficiente para que las voces dentro del despacho se callaran abruptamente. El silencio que siguió fue casi insoportable. Ella contuvo la respiración, sintiendo que cada segundo se estiraba como un hilo frágil, a punto de romperse. Escuchó pasos acercándose a la puerta y sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Ese momento de confrontación la dejó congelada. Sabía que si descubrían que había escuchado, las consecuencias inevitables podrían destruir no solo su trabajo, sino su vida. Y sin embargo, tampoco podía huir. La puerta se abrió de golpe y la esposa del magnate la encontró allí, pálida, temblando, con los ojos muy abiertos. El hombre detrás de ella la miró con una expresión filosa, como quien evalúa un riesgo inesperado. «¿Qué haces aquí?», preguntó la esposa, con una voz tan suave que resultaba aterradora. La empleada respondió con un susurro. Solo estaba limpiando el pasillo, pero sabía que no le creían. Lo veía en sus ojos, en la forma en que la escaneaban, como si intentaran adivinar cuánto había oído. Ese instante fue un límite emocional para ella. Comprendió que había quedado atrapada en el corazón mismo del engaño imperdonable. La esposa la miró de arriba abajo, con una sonrisa artificial, y dijo: «Ten más cuidado, este pasillo no se limpia de noche». Era una advertencia, una amenaza disfrazada, un recordatorio de poder y desigualdad. Pero lo más inquietante fue lo que vino después. Ella cerró la puerta lentamente, sin apartar la mirada, como si estuviera sellando un pacto silencioso lleno de tensión profunda. Y en esa mirada, la empleada vio algo que la estremeció. Miedo. No el suyo, sino el de la esposa. Miedo a ser descubierta. Miedo a perder el control. Y cuando alguien capaz de una traición inesperada siente miedo, se vuelve aún más peligrosa. La empleada regresó a su habitación con el corazón desbocado, incapaz de contener lo que acababa de presenciar. Cada palabra resonaba en su mente, cada gesto, cada amenaza velada. Ella entendía que se encontraba en un punto sin retorno. No podía fingir que aquello no había ocurrido. No podía abandonar a un hombre que había demostrado, incluso sin querer, una humanidad escondida bajo capas de orgullo herido. Ahora lo sabía. El magnate poderoso estaba en peligro. Y aunque ella tenía miedo, también sabía que su fuerza interior había sido entrenada por años de injusticia evidente. No era casualidad que la vida la hubiera puesto allí. No esta noche. Lo que la empleada aún no sabía es que el siguiente paso no sería solo una decisión suya. El destino estaba por empujarla hacia una elección que dividiría su vida en un antes y un después. Y esa elección, tan inesperada como valiente, sería la que empezaría a cambiarlo todo. La empleada humilde pasó la noche entera sin poder dormir, con los ojos fijos en el techo y la mente atrapada en una tormenta de pensamientos que no le daba tregua. Hasta ese día, su vida había sido sencilla, difícil, pero predecible. Sin embargo, la traición inesperada que había escuchado en el despacho del magnate poderoso la colocaba ahora en un lugar peligroso, un punto sin retorno donde cada decisión parecía tener consecuencias inevitables.
Su corazón noble latía con fuerza, dividido entre el miedo y el deber moral, y mientras la luna iluminaba su habitación, comprendió que estaba enfrentando un conflicto emocional que pondría a prueba su fuerza interior como nunca antes. Recordaba cada palabra, cada gesto, cada amenaza velada que había visto. La verdad devastadora que había descubierto era demasiado grande para cargarla sola, pero revelar ese secreto oculto podría poner en riesgo su trabajo, su estabilidad y hasta su seguridad. Sabía que quienes viven de la manipulación no perdonan a quienes escuchan lo que no deben, y ella, una mujer trabajadora acostumbrada a la injusticia evidente, entendía perfectamente de qué era capaz una persona con miedo a ser descubierta. Aún así, la idea de quedarse callada le quemaba el pecho como una herida que marca y nunca cicatriza. ¿Cómo ignorar un engaño imperdonable cuando uno ha visto de cerca su crueldad? La empleada se preguntaba si realmente era su papel intervenir en los asuntos de un hombre tan poderoso. Él pertenecía a un mundo de poder y desigualdad, donde las decisiones que cambian vidas se tomaban en despachos cerrados. ¿Qué podría hacer ella con su ropa sencilla y su pasado lleno de lucha silenciosa? Esa pregunta la hacía sentirse pequeña, insignificante, como si la vida estuviera burlándose de ella al ponerla frente a un dilema tan grande. Sin embargo, en su interior había una voz que no podía ignorar, la voz de su dignidad herida, la que le recordaba que sin importar la clase social, todos merecen ser protegidos de una traición inesperada. Recordó entonces a su madre, una mujer fuerte, de la que había aprendido la diferencia entre prudencia y cobardía. «No te metas donde no te llaman», le decía cuando niña. Pero también le enseñó que el silencio ante el abuso de poder es otra forma de permitirlo. Era un acto de valentía, no de imprudencia, defender a quienes no pueden ver el golpe del destino que se acerca. La empleada se aferró a esa enseñanza como si fuera un ancla en medio de un mar agitado. Y mientras respiraba hondo, comprendió que parte de su corazón noble quería proteger al magnate, aunque él jamás lo supiera. Sin embargo, no era tan simple. Había algo más, un vínculo inesperado que había crecido entre ellos sin necesidad de palabras. Ese cariño silencioso que nace cuando dos almas cansadas se reconocen en medio del caos. Cada gesto que él había tenido, su agradecimiento tímido, su mirada sincera cuando ella hacía algo por él, regresaba a su memoria como un recordatorio de que él también era humano, frágil, vulnerable. Esa conexión emocional la confundía, porque no sabía si su deseo de ayudarlo nacía del deber moral o de un amor silencioso que había empezado a crecer sin que ella lo notara. Caminó por su pequeña habitación, intentando ordenar sus pensamientos. Si hablo, ¿me creerá? ¿Pensará que quiero perjudicar a su esposa o que busco algo a cambio? Ese miedo la perseguía como una sombra que no podía sacudirse. Ella conocía la mirada de desconfianza que los ricos suelen dirigir a quienes vienen de familias humildes. Sabía que para muchos las mujeres trabajadoras no existen más allá de su uniforme, y ese prejuicio podía convertirse en una barrera inmensa si intentaba advertirle la verdad devastadora que había escuchado. Aún así, algo profundo le decía que callar sería aún peor. En su corazón había dos caminos enfrentándose como dos fuerzas opuestas, uno lleno de miedo y autoprotección y otro lleno de coraje y lealtad puesta a prueba. Tomar partido por la verdad implicaba arriesgar su estabilidad, pero también significaba honrar la mujer que era. Ella sabía que la vida siempre premia el acto de bondad que nace del alma, incluso cuando el mundo no lo ve. Así que se preguntó a sí misma: ¿qué historia quiero contar cuando todo esto termine? ¿La de alguien que vio la injusticia y se escondió? ¿O la de alguien que se enfrentó al peligro con un corazón noble? No pudo evitar pensar en el magnate poderoso, en su orgullo herido, en la caída emocional que llevaba días notando en su rostro, en cómo había dejado escapar pequeñas señales de cansancio,
de desconfianza, de miedo. Él estaba siendo atacado desde adentro, desde el lugar donde más confiaba. Y cuando la traición viene del hogar, el daño es mucho más profundo. Ella sabía que esa verdad devastadora lo derrumbaría, pero también sabía que sería 1000 veces peor si no la descubría a tiempo. Ese pensamiento fue la primera chispa de claridad en medio del caos. Se sentó en la orilla de la cama, apretando las manos con fuerza. Entendió que no necesitaba una gran estrategia ni un plan elaborado. A veces, las decisiones que cambian vidas comienzan con un paso pequeño, casi imperceptible. Podía empezar por observar más, por reunir señales, por proteger al magnate desde las sombras, sin enfrentar directamente a quienes habían cometido el engaño imperdonable. Podía hacerlo de forma silenciosa, como siempre había hecho todo en su vida. Ese acto de valentía discreta era suficiente para comenzar. Cuando finalmente se levantó, el amanecer ya asomaba por la ventana, y con la luz del nuevo día sintió algo parecido a un propósito. No sabía aún cómo actuar, ni qué camino tomar, ni cómo enfrentar a quienes tramaban destruirlo. Pero sabía algo. No iba a permitir que una verdad devastadora dañara al único hombre que siempre la había tratado con respeto. Lo que ella aún no imaginaba era que su decisión, tan silenciosa como valiente, la llevaría directamente al centro de una batalla mucho más grande de lo que podía imaginar. El amanecer llegó con un tono extraño, como si el cielo presintiera que algo importante estaba a punto de cambiar. La empleada humilde se levantó sintiendo un peso en el pecho, pero también una claridad nueva, una fuerza interior que no había sentido en mucho tiempo. Comprendió que vivir con la verdad devastadora, atrapada en su mente, era aún más difícil que enfrentar las consecuencias inevitables de hablar. La traición inesperada que había presenciado no era un secreto que pudiera cargar sola. Y aunque el miedo seguía allí, latiendo como un corazón acelerado, también estaba presente la determinación silenciosa que siempre la había guiado en los momentos más duros de su vida. Mientras preparaba el desayuno, sus manos temblaban levemente al servir el café del magnate poderoso. Pero esta vez, cuando lo vio entrar al comedor, con ese rostro cansado y una mirada cargada de orgullo herido, algo dentro de ella se rompió. No podía seguir siendo espectadora de un engaño imperdonable que lo estaba destruyendo desde las sombras. Sabía que él confiaba en pocas personas, sabía que vivía rodeado de una doble vida que lo desgastaba, y sabía que la caída emocional que él intentaba ocultar ya era demasiado evidente. Esa mañana, más que nunca, sintió el vínculo inesperado que existía entre ellos. Sin embargo, hablar directamente todavía parecía arriesgado. Ella no tenía pruebas sólidas, solo fragmentos de conversaciones, gestos sospechosos y un secreto oculto que había escuchado detrás de una puerta. Conocía bien cómo funciona el poder y desigualdad. Una mujer trabajadora acusando a la esposa del magnate podría fácilmente ser vista como una amenaza, una mentirosa o peor, una oportunista. No podía arriesgarse a ser expulsada sin antes asegurarse de que su palabra tuviera peso. Por eso su decisión no sería precipitada, sería estratégica, inteligente y profundamente valiente. Esa misma mañana, mientras organizaba los papeles del despacho, comenzó a tomar notas mentales de todo lo que había visto. Cada detalle importaba. Horarios, gestos, frases sueltas, documentos fuera de lugar. Sabía que la traición inesperada siempre deja rastros, aunque quienes la cometen crean que lo han ocultado todo. Las personas movidas por la ambición suelen subestimar a quienes consideran insignificantes. Pero ella, con su corazón noble y su lucha silenciosa, estaba más que acostumbrada a ver lo que otros ignoran. Y ahora usaría esa habilidad para proteger al magnate sin que él lo supiera. Decidió también observar más de cerca a la esposa, no desde el rencor, sino desde la intuición.
La vio más inquieta que de costumbre, revisando mensajes a escondidas, haciendo llamadas en voz baja, caminando por la casa con pasos rápidos. Cada movimiento confirmaba que la verdad devastadora estaba creciendo como una sombra negra, lista para devorar todo a su paso, y cuanto más observaba, más convencida estaba de que ella debía actuar. No podía permitir que ese golpe del destino destruyera al único hombre que siempre había mostrado humanidad en medio de su mundo de poder. Esa tarde, mientras ponía flores frescas en la sala, escuchó a la esposa discutir por teléfono. Si él firma mañana, será nuestro. Nadie podrá detenernos. Aquella frase la atravesó por dentro. La decisión que cambia vidas no podía seguir esperando. La empleada sintió miedo, sí, pero también sintió un fuego interior que la impulsaba a hacer lo correcto. A veces, la valentía nace no cuando estamos listos, sino cuando entendemos que el silencio puede causar más daño que cualquier riesgo. Se acercó al despacho esa misma noche mientras el magnate trabajaba. Él levantó la mirada, sorprendido por su presencia. Ella sintió sus piernas temblar, pero aún así dio un paso adelante. No habló directamente de la traición. Sabía que no era el momento, pero le dijo algo que lo dejó inquieto. Señor, tenga cuidado con lo que firma estos días. Las cosas no son lo que parecen. Él frunció el ceño, extrañado, intentando leer en su rostro lo que sus palabras no decían. Aunque ella no reveló nada más, esa advertencia plantó en él una semilla de duda que pronto crecería. Después de esa conversación, se retiró con el corazón latiendo fuerte. Era consciente de que había cruzado un límite emocional, pero también sabía que aquellas pocas palabras habían sido un acto de valentía necesario para comenzar a protegerlo. Su lealtad puesta a prueba había encontrado una forma de expresarse sin ponerlo en peligro. Ahora debía dar el siguiente paso: reunir pruebas reales. Algo que él no pudiera negar, algo que mostrara claramente la traición inesperada que lo acechaba desde adentro. Aquella noche, antes de dormir, respiró fundo y aceptó algo que llevaba días evitando reconocer. No estaba actuando solo como empleada, ni siquiera como amiga. Estaba actuando porque sentía una conexión emocional profunda con él, un amor silencioso que había nacido sin permiso, sin intención, sin plan. Y aunque no lo admitiría en voz alta, sabía que cuidar de él se había vuelto parte de quien era. Ese sentimiento sería su mayor fuerza y también su mayor riesgo. Lo que la empleada no imaginaba era que al tomar esta decisión estaba desencadenando una cadena de eventos que la pondría cara a cara con los traidores. Y en esa confrontación, su valentía sería puesta a prueba de un modo que jamás habría anticipado. Porque proteger al magnate no sería tan simple como observar o advertirlo. Sería entrar en una guerra silenciosa de la que quizá no saliera ilesa. Los días siguientes se volvieron un territorio lleno de tensión profunda, como si cada rincón de la mansión contuviera un secreto oculto esperando explotar. La empleada humilde caminaba con cautela, consciente de que su advertencia al magnate poderoso había cambiado algo en el aire. No era solo una sensación, era una realidad palpable. La esposa del magnate la observaba con ojos fríos, como si sospechara que ella sabía más de lo que debía. Ese simple cambio de mirada era suficiente para hacerla sentir en peligro. Sin embargo, su corazón noble seguía firme. Sabía que había cruzado un límite emocional, pero también sabía que actuar era un acto de valentía que no podía abandonar. Una mañana, mientras limpiaba el salón principal, escuchó a la esposa hablar en voz baja con aquel hombre misterioso. Las palabras eran cortas, tensas. Ella escuchó algo esa noche. «Lo sé», murmuró la mujer, y la empleada sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Era evidente que la estaban vigilando.
La traición inesperada comenzaba ahora a expandirse como una telaraña oscura que la había atrapado en el centro. El engaño imperdonable ya no era solo un peligro para el magnate, también lo era para ella. Aún así, la fuerza interior que la había conducido hasta allí le recordaba que las decisiones que cambian vidas raramente son cómodas o seguras. El hombre desconocido la cruzó en el pasillo más tarde ese día. Se detuvo frente a ella, demasiado cerca, con una sonrisa que no tenía nada de amable. «Deberías concentrarte en tu trabajo», dijo con un tono tan suave que sonaba a amenaza. La empleada respondió con una inclinación de cabeza, pero por dentro sintió un escalofrío. Ese momento de confrontación la dejó claro que la estaban probando, empujándola a cometer un error que pudieran usar en su contra. Sin embargo, ella no iba a caer. Su lucha silenciosa contra la injusticia evidente le había dado una habilidad valiosa: reconocer el miedo disfrazado de intimidación. Esa misma tarde, la esposa le pidió que limpiara el despacho, algo que jamás hacía a esa hora. La empleada sintió que era una trampa, pero entró igualmente, con pasos lentos y respiración controlada. Allí encontró el escritorio impecablemente ordenado, demasiado limpio. No había papeles, ni carpetas, ni computadoras abiertas. Era evidente que habían ocultado todo lo importante. Pero en ese exceso de perfección había un detalle revelador. Un pequeño papel mal doblado bajo el pisapapeles. Era casi imperceptible, pero ella lo vio. Al acercarse, escuchó el sonido de unos pasos afuera del despacho. Los traidores la estaban vigilando. Sin tocar el papel, lo observó con detenimiento. Reconoció parte del documento manipulado que había visto días antes. Esa observación reforzó la verdad devastadora. La esposa y su cómplice estaban eliminando cualquier evidencia del golpe del destino que prepararían contra el magnate. La empleada salió del despacho sin cambiar nada, sin siquiera respirar más fuerte, demostrando una calma que no sentía. Y mientras se alejaba, supo que ese papel sería crucial. No podía tomarlo, aún, pero lo recordaría. Su memoria fotográfica, moldeada por años de trabajo meticuloso, se convertiría en su mejor aliada en esa guerra silenciosa. Los días siguientes fueron una batalla psicológica constante. Cada vez que entraba en una habitación, sentía la presencia de ojos sospechosos siguiéndola. Cada conversación que tenía parecía escuchada por alguien más. El ambiente estaba cargado de tensión profunda, como si una tormenta eléctrica suspendida sobre la mansión esperara el momento exacto para caer. Y aunque la empleada humilde se sentía atrapada en un punto sin retorno, también entendía que este tipo de presión era el precio de enfrentarse a un poder y desigualdad tan marcados. Un acto de bondad hacia el magnate estaba resultando más peligroso de lo que jamás imaginó, pero también más necesario. Una tarde, mientras servía té en la biblioteca, la esposa del magnate se acercó con una sonrisa demasiado ensayada. «He notado que estás distraída», dijo. La empleada respondió que todo estaba bien, pero sus ojos se encontraron por un instante, revelando la verdad silenciosa. Ambas sabían que la otra sabía algo. Ese intercambio de miradas era un choque de mundos opuestos, uno lleno de ambición y oscuridad y otro lleno de dignidad, herida y fuerza interior. Y aunque la esposa tenía más poder, la empleada tenía algo aún más valioso: la verdad devastadora de su lado. El hombre misterioso también empezó a rondar más veces por la casa. Observaba todo. Hacía preguntas innecesarias, fingía amabilidad, pero la empleada reconocía el peligro en sus gestos, ese tipo de sonrisa que solo tienen quienes viven manipulando a otros. Más de una vez estuvo a punto de acorralarla en lugares donde no habría testigos. Aún así, ella se mantenía firme. Sabía que mostrar miedo solo alimentaría el abuso de poder. Se movía con precisión, con una calma aparente que él no lograba descifrar.
Era un juego silencioso, donde cada gesto podía revelar demasiado. Lo más difícil era ocultarle todo al magnate. Él comenzaba a notar su inquietud, su mirada esquiva, su respiración acelerada cuando se cruzaban. Pero ella no podía decirle nada todavía. No sin pruebas, no sin tener certeza de que él la creería, y aunque ese vínculo inesperado entre ellos crecía, también había un límite emocional que ella no estaba lista para cruzar. Sabía que revelar la traición demasiado pronto podría poner en riesgo a ambos, así que optó por protegerlo desde las sombras, tal como había decidido desde el principio, aún sabiendo que se estaba poniendo a sí misma en peligro. Pero nada de lo que estaba viviendo la preparó para lo que vendría después, porque el siguiente movimiento de los traidores sería más audaz, más cruel y más directo que cualquier cosa que hubiera imaginado. Y en ese momento, ella tendría que decidir si seguir en silencio o enfrentarse cara a cara con la oscuridad que amenazaba al magnate poderoso. La mansión amanecía cada vez más silenciosa, como si las paredes mismas estuvieran esperando que algo finalmente estallara. El magnate poderoso llevaba días sintiendo que el mundo se le escapaba entre los dedos, atrapado en una caída emocional que no podía explicar. Revisaba documentos sin entender nada, veía sombras donde antes había claridad y comenzaba a sospechar que un secreto oculto lo rodeaba sin darle tregua. Su orgullo herido lo hacía negar esa intuición, pero su cuerpo, cansado y tenso, le gritaba que la verdad devastadora estaba cerca. Cada vez que cruzaba mirada con la empleada humilde, sentía que ella sabía algo que él aún no podía ver. Aquel día, mientras intentaba concentrarse en un contrato, notó algo extraño. Uno de los anexos tenía una firma demasiado reciente, demasiado limpia, demasiado ajena. Era un detalle mínimo, casi invisible, pero suficiente para encender una alarma interna. Recordó entonces las palabras de la empleada: «Tenga cuidado con lo que firma estos días». Esa advertencia, que en su momento le pareció exagerada, ahora resonaba como un eco inquietante. Un vínculo inesperado se activó en su mente. Si algo iba mal, quizás ella era la única persona en quien podía confiar. Esa idea lo afectó más de lo que admitiría. La esposa entró en el despacho en ese momento con una sonrisa demasiado suave, preguntándole si todo estaba bien. Pero esta vez él la miró con otros ojos, ojos que habían comenzado a despertar. Notó su respiración apresurada, su mirada esquiva, el movimiento nervioso de sus dedos sobre la mesa. Era como si él pudiera ver, por primera vez, la doble vida que ella había intentado ocultar. Sentía el engaño imperdonable vibrando en el aire, aguardando para revelarse. Algo dentro de él se quebró ligeramente, pero se mantuvo en silencio. El silencio es un arma poderosa cuando uno empieza a descubrir la verdad. Esa noche, la empleada humilde se acercó al despacho con pasos lentos, como quien se prepara para enfrentar un límite emocional que podría cambiar su destino. Él levantó la mirada sorprendido por su presencia a esa hora. Ella respiró hondo, sosteniendo su pequeño cuaderno contra el pecho como si fuera un escudo. «Señor, necesito mostrarle algo», dijo. Su voz tenía una mezcla de miedo y fuerza interior que lo desarmó por completo. Supo de inmediato que lo que ella traía entre manos no era un simple comentario, sino una revelación impactante. Ella abrió el cuaderno y comenzó a explicarle, con palabras suaves pero firmes, todo lo que había visto: fechas, movimientos sospechosos, frases sueltas escuchadas detrás de puertas entreabiertas, documentos cambiados de lugar, llamadas sospechosas, conversaciones que solo podían significar una traición inesperada. No tenía pruebas legales aún, pero tenía las piezas suficientes para que él uniera los puntos. Mientras hablaba, su dignidad herida vibraba en cada palabra, recordándole que había arriesgado mucho para protegerlo. Él la escuchaba sin interrumpir, con el corazón golpeando fuerte dentro del pecho. Cuando ella terminó, un silencio pesado cayó entre los dos.
El magnate bajó el cuaderno lentamente y sus ojos comenzaron a llenarse de un dolor que hacía años no dejaba salir. La verdad devastadora que había intentado ignorar durante semanas finalmente lo alcanzaba con fuerza bruta. La empleada bajó la mirada, temiendo haber cruzado un límite que él no perdonaría, pero en vez de enojo, él sintió una profunda gratitud. «Gracias por mostrarme lo que nadie más tuvo el valor de decirme», murmuró con voz quebrada. Y en esa frase algo cambió para siempre entre ellos. Decidió entonces revisar los archivos ocultos en su escritorio. Abrió cajones, revisó carpetas viejas, comparó firmas, leyó contratos línea por línea. Cada descubrimiento era un golpe del destino directo a su pecho. Encontró documentos manipulados, transferencias sospechosas, falsificaciones minuciosas. Todo estaba allí, escondido a plena vista. Sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Había dedicado la vida entera a construir un legado familiar, solo para descubrir que quienes más deberían protegerlo planeaban destruirlo desde adentro. La herida que marca finalmente sangraba. La empleada permaneció de pie a unos metros, sin saber si debía acercarse o retirarse. Pero cuando él cerró los ojos, con un suspiro de derrota, algo en ella se rompió. Caminó lentamente hacia él y dejó un vaso de agua sobre el escritorio. No dijo nada, no hizo ningún gesto dramático, solo estuvo allí, presente, firme. Ese acto de bondad tan simple se sintió para él como un abrazo silencioso en medio del caos. Un vínculo emocional profundo nació en ese instante, un lazo que ninguno de los dos había elegido, pero que el destino había cruzado en sus vidas. Los minutos se convirtieron en horas mientras él terminaba de descubrir el alcance del engaño imperdonable. Y a medida que la noche avanzaba, también crecía en su interior la certeza de que ya no podía enfrentar esa verdad devastadora solo. La empleada humilde, con su corazón noble y su valentía silenciosa, había sido la única en verlo caer y en sostenerlo antes de que tocara el suelo. Esa revelación lo cambió por dentro. Lo hizo ver que, incluso entre mundos opuestos, existen personas capaces de iluminar la oscuridad, y esa luz venía de ella. Cuando levantó la mirada, ya no vio a una empleada. Vio a la mujer que lo había salvado de perder todo. Vio a alguien real, leal, fuerte. Vio a alguien que había arriesgado su propia estabilidad para protegerlo. Y aunque aún había una guerra para enfrentar, algo dentro de él sabía que a luta que vinha a seguir não sería apenas contra os traidores, mas também uma batalha para reconstruir seu próprio coração. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que esa noche sería apenas el inicio de un camino que los uniría de formas que aún no podían entender. La mañana después de descubrirlo todo llegó como un amanecer extraño, con un silencio que parecía observarlo. El magnate poderoso despertó con el rostro marcado por una mezcla de dolor y determinación. Ahora sabía la verdad devastadora. Sabía quién lo traicionó, cómo lo hicieron y por cuánto tiempo lo habían engañado. Pero con esa revelación también llegó algo inesperado. Una calma fría, dura, que solo aparece cuando uno decide dejar de ser víctima. La traición inesperada había tocado su límite emocional, pero también había despertado en él una fuerza interior que creía haber perdido hace años. Lo primero que hizo fue llamar a su abogado de confianza. Cuando éste revisó los documentos manipulados, su expresión se volvió grave. Intentaban destruirlo por completo, dijo. El magnate apretó los puños con rabia contenida, pero no perdió el control. Había tomado una decisión que cambia vidas. Enfrentaría a todos los traidores con pruebas en mano. Mientras hablaba con el abogado, no pudo evitar pensar en la empleada humilde, en cómo ella había visto antes lo que él había ignorado. Ese pensamiento lo acompañaba como un recordatorio cálido en medio del frío de la traición. La esposa del magnate fue la primera en ser confrontada. Ella intentó fingir inocencia, mostrar sorpresa, llorar, victimizarse.
Pero él ya no era el hombre que ella manipulaba con facilidad. Su mirada firme revelaba que el engaño imperdonable había perdido todo poder sobre él. Con documentos en mano, la enfrentó con la verdad devastadora. Ella, acorralada, pasó de la manipulación a la ira, luego al miedo, y ese miedo solo confirmaba su culpa. El magnate sintió que algo dentro de él se liberaba finalmente. La venda había caído y nada volvería a ser igual. Después enfrentó a los socios involucrados. Ellos intentaron negar, después tentaron intimidar y por fin tentaron negociar. Pero ya no había espacio para eso. El magnate, guiado por la claridad brutal que solo la traición inesperada puede traer, tomó medidas para sacarlos de la empresa, invalidar los contratos falsificados y bloquear cualquier movimiento financiero. Era el acto de valentía que su vida exigía en ese momento. Cada vez que firmaba un documento, sentía a la empleada presente dentro de su memoria, como la persona que le había mostrado el camino hacia la verdad. Cuando todo terminó, cuando los traidores se fueron de la mansión, quedó un silencio enorme dentro del hogar. Un silencio que al principio era pesado, pero que poco a poco comenzó a transformarse en un alivio profundo. El magnate se dejó caer en un sillón, exhausto, con el corazón golpeado pero vivo. Y en ese momento, como si hubiera sido llamada por la intuición, la empleada humilde apareció en la puerta. No dijo nada, solo lo observó con esos ojos llenos de compasión que siempre habían visto más de lo que él mostraba. Y él sintió que su alma exhalaba por primera vez en semanas. La llamó con un gesto suave. Ella se acercó despacio, temiendo interrumpir su dolor, pero él la miró como quien mira a alguien que se ha convertido en un refugio emocional. «Tú me salvaste», dijo, con una sinceridad que la hizo estremecer por dentro. Esas palabras rompieron la tensión entre ambos y revelaron un vínculo emocional que ya no podían negar. Ella bajó la mirada, sintiendo un amor silencioso florecer sin permiso, pero también una dignidad herida que le recordaba que venían de mundos opuestos. Él comenzó a contarle todo lo que había descubierto ese día. Los documentos falsificados, los movimientos financieros, las conversaciones manipuladoras. No hablaba como un jefe informando a una empleada. Hablaba como un hombre herido, confiando en alguien que se había convertido en su único apoyo real. Y cuanto más hablaba, más claro se volvía que la herida que marca no era solo económica o familiar, era emocional. Ella escuchaba con atención, sintiendo cada palabra como un peso compartido. En un momento de silencio, él se llevó las manos al rostro, cansado, quebrado. La empleada, sin saber qué hacer, dio un paso hacia él. No lo tocó directamente, pero colocó su mano sobre el respaldo de la silla, lo suficientemente cerca como para ofrecer apoyo, lo suficientemente lejos como para respetar su espacio. Él levantó la cabeza y encontró en sus ojos una ternura que lo desarmó por completo. En ese instante comprendió que había algo más entre ellos que simple gratitud. Había algo que nacía desde dentro. La mansión ya no tenía sombras pesadas. Ahora tenía dos personas que, aunque heridas, estaban de pie. Dos almas que habían atravesado un engaño imperdonable lado a lado. Dos corazones que habían aprendido a confiar el uno en el otro. Y mientras él la observaba, se preguntó lo que nunca antes había tenido el valor de pensar. ¿Cómo sería una vida donde ella no fuese solo la empleada, sino la mujer a quien confiaría su verdad más profunda? Lo que ninguno de los dos imaginaba era que el siguiente paso de esta historia sería aún más intenso. Por primera vez, el amor no llegaría como una fantasía, sino como la consecuencia natural de todo lo que ya habían vivido juntos. El amanecer llegó suave, iluminando los jardines de la mansión como si la noche anterior hubiera limpiado cada rastro de oscuridad. El magnate poderoso salió a caminar temprano, buscando aire en medio del torbellino emocional que aún lo envolvía.
La verdad devastadora seguía doliendo, pero también había dejado en él algo completamente nuevo, una claridad que nunca antes había sentido. Mientras avanzaba lentamente por el sendero, pensaba en la empleada humilde, en su valentía silenciosa, en la manera en que había sostenido su mundo cuando estaba a punto de derrumbarse. Y comprendió que había llegado el momento de hablar con ella de un modo distinto, más humano, más vulnerable. Ella apareció unos minutos después, como si el destino la hubiera guiado hasta el jardín en el instante exacto. Caminaba con pasos cautelosos, con los ojos llenos de una mezcla de timidez y calma, sin saber qué la esperaba. Sentía en el pecho una tensión profunda, no de miedo, sino de una emoción nueva que apenas comenzaba a despertar. Cuando se acercó al magnate, él la miró de un modo diferente, como si por primera vez viera realmente quién era. Una mujer trabajadora, fuerte, de corazón noble, capaz de enfrentar un engaño imperdonable con la dignidad de quien actúa por principios y no por recompensas. El magnate respiró hondo antes de hablar, como quien necesita organizar el caos que lleva dentro. «No sé cómo agradecerte lo que hiciste por mí», dijo con una voz baja, cargada de sinceridad. «No solo me mostraste la traición inesperada, también me recordaste quién soy». Él mismo se sorprendió con la franqueza de sus palabras, pues nunca antes se había permitido mostrarse tan transparente. La empleada bajó la mirada, con las mejillas ligeramente sonrojadas, sin saber cómo responder. Pero él dio un paso más, acortando la distancia entre ellos. «Sin ti habría perdido todo, mi empresa, mi legado familiar y quizás hasta mi propia dignidad». Ella quiso decir que solo había hecho su trabajo, pero su voz tembló. No era cierto. Ella sabía que había cruzado límites que ninguna empleada debería cruzar, que su acto de valentía había nacido no solo del sentido de justicia, sino también de un sentimiento profundo que había intentado negar. «Yo solo quería ayudar», murmuró, pero él negó suavemente con la cabeza. «No, tú querías protegerme, incluso cuando nadie más lo hizo». Esas palabras atravesaron su alma, porque eran exactamente lo que había sentido, aunque nunca se había atrevido a admitirlo. El silencio que siguió no fue incómodo, fue revelador. El viento movía las hojas, el sol acariciaba sus rostros, y entre ellos comenzó a formarse una conexión emocional tan intensa que casi podía tocarse. Él levantó la mano lentamente, con una suavidad que contrastaba con su figura imponente. Sus dedos rozaron la mejilla de ella, apenas un toque, pero suficiente para acelerar su corazón. Ella cerró los ojos un instante, sintiendo un calor dulce recorrerle el cuerpo, como si todas las batallas internas que había librado encontraran en ese gesto su merecido descanso. Cuando abrió los ojos, lo encontró muy cerca, tan cerca que podía sentir su respiración mezclarse con la suya. El magnate ya no era el hombre inaccesible que todos temían. Era un hombre herido, real, humano, que había encontrado en ella un refugio inesperado. «No quiero que te alejes de mí», susurró él, con una honestidad que la desarmó por completo. «Tu presencia me devolvió algo que pensé que había perdido». Ella sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Ese alivio que llega cuando la vida, después de tanto dolor, finalmente ofrece una luz. Entonces, casi sin pensarlo, él apoyó su frente contra la de ella. Fue un gesto suave, íntimo, lleno de gratitud y ternura. Ella sostuvo su mano sin miedo, sin reservas, como si ese contacto silencioso dijera más que cualquier declaración. Era el cierre de un ciclo de sufrimiento y el inicio de algo que ninguno de los dos había planeado. Dos almas provenientes de mundos opuestos ahora se encontraban bajo una misma verdad. Habían sanado una parte del otro sin siquiera intentarlo. El beso llegó como la consecuencia natural de todo lo vivido. No fue impulsivo ni arrebatado, fue lento, cálido,
profundo, como si ambos se dieran permiso para sentir por primera vez después de tanta oscuridad. Sus labios se encontraron en un acto de redención inesperada, un acto que no sellaba una promesa, sino una verdad emocional que venía creciendo silenciosamente desde el primer gesto de bondad. La mansión, antes llena de sombras y secretos, ahora parecía respirar un aire nuevo. Cuando se separaron, permanecieron juntos, tomados de la mano, sin saber qué vendría después. No había necesidad de definir nada, ni de apresurar el futuro. Era suficiente estar allí, compartiendo un momento que había nacido sin esfuerzo. La empleada apoyó la mano en su pecho, sintiendo los latidos acelerados, y él cubrió su mano con la suya, como si quisiera decirle sin palabras que ya no tendría que enfrentar nada sola. Y por primera vez, ella se permitió creer que el amor también podía llegar a quienes siempre vivieron en silencio. El magnate la miró con ternura y murmuró: «Lo que hemos vivido nos unió para siempre, aunque todavía no sepamos hacia dónde nos llevará este camino». Ella asintió, con una mezcla de emoción y serenidad, sintiendo que ese nuevo capítulo apenas comenzaba. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que ese amor naciente, construido sobre dolor, verdad y valentía, pronto sería puesto a prueba y revelaría hasta dónde puede llegar un corazón cuando encuentra su verdadero refugio emocional. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te tocó de alguna manera, y quizá, sin darte cuenta, viste un poco de tu propia vida en la valentía silenciosa de esta mujer, o en la caída emocional del magnate. A veces, la vida nos pone frente a verdades devastadoras precisamente para mostrarnos quiénes realmente somos. Otras veces, nos envía personas como ella, discretas, humildes, pero capaces de cambiar destinos enteros con un solo acto de bondad. Y ahora te pregunto, ¿a quién has permitido que controle tu vida sin que te des cuenta? ¿Quién a tu alrededor merece una oportunidad que você nunca deu? ¿Y cuántas veces ignoraste señales claras simplemente por miedo a enfrentar la verdad? Tal vez esta historia sea una metáfora de algo que tú también necesitas encarar. Un límite emocional que ya fue ultrapasado, una relación que solo te desgasta, o quizá un amor silencioso que no te atreviste a sentir. Hazte una última pregunta. Si tuvieras la misma valentía que esta mujer, ¿qué cambio harías hoy mismo en tu vida? Porque, al final, no se trata del magnate ni de la empleada. Se trata de cómo tú eliges vivir, mirando hacia otro lado o enfrentando la verdad, aunque duela. Y si algo nesta historia te inspirou, te motivou ou tocou teu coração, te convido a dar o próximo paso. Suscríbete al canal, activa las notificaciones e dá-lhe me gusta. Assim você continua recebendo histórias profundas, emocionantes e cheias de sentido, feitas especialmente para pessoas como você. Lo mejor aún está por venir, e te prometo que las próximas historias vão mexer ainda mais com seu coração.